Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta aula abierta de Asturias con el tema Fuerza de Ventas, Fidelización del Cliente. Mi nombre, Sujei Rojas Moreno, administradora de empresas, magíster en Tecnología Educativa y Capacitación Corporativa del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, con más de 14 años de experiencia en la docencia universitaria, tutora de diplomados para la formación en talento humano, alta dirección, liderazgo estratégico y comercial. Docente de programas en ciencias económicas y administrativas, de manera presencial, virtual y a distancia. Docente de nuestra corporación Asturias. Pues bien, fuerza de ventas, fidelización del cliente. Muy importante. ¿Cómo fidelizar al cliente? ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Porque cuando lo abordamos desde el departamento de ventas, ¿sí? Cada uno de los representantes que pertenecen a este departamento, bien sea la fuerza de ventas, el gerente de ventas, el ejecutivo de ventas, ¿sí? El colaborador que pertenece a X, Y o Z departamento, sin importar, de alguna u otra manera, tiene una implicación, ¿cierto? O una participación a través de las actividades o de las prácticas que realice para fidelizar al cliente, ¿sí? Pero específicamente, el departamento de ventas es que se encarga de realizar como tal todas estas prácticas comerciales para fidelizarla. Así que tu punto de partida hacia la fidelización del cliente no son los puntos de contacto. Es decir, que nuestro punto de partida no es empezar a formar un plan de fidelización porque sí o porque nosotros queremos darle este enfoque, sino en realidad es que nuestro punto de partida siempre van a ser los puntos de contacto que tiene el consumidor, ¿sí? Nuestra base fundamental, nuestra pieza fundamental para que nosotros hagamos marketing. Es decir, que todos esos puntos de contacto se refieren a la manera en cómo los consumidores, todos, ¿cierto?, que participan en un mercado, tienen un momento de interacción o muchos momentos que interactúan con nuestra marca, ¿sí? Entonces, hay una interacción con nuestra marca a través de alguna herramienta, a través de algún recurso, a través de alguna plataforma, X, Y, Z, ¿sí? A través de algún recurso que nosotros sí como empresa establecemos a través de los diferentes canales, bien sea digitales o físicos, pero es una forma en que nosotros nos establecemos y promovemos, pero con el ideal de establecer y lograr que se generen esos puntos de contacto, porque esos puntos de contacto, ¿sí?, son los puntos de partida para que ahora sí nosotros empecemos a estructurar como tal un plan de fidelización. Cuando yo establezco y reviso cuáles son esos puntos de contacto, pues son una secuencia, ¿sí? Una secuencia. Y entonces un punto de contacto puede darse desde la postura, bien sea el representante de ventas, el gerente de ventas, el ejecutivo de ventas, director de ventas, gerente de desarrollo comercial, gerente de operaciones de venta, sea cual sea el rol que estés tomando tú en ese departamento, tú siempre vas a utilizar unas herramientas, ¿sí? Y se utilizan banners publicitarios, páginas web, establecimiento físico, ¿sí?, eventos o ferias en las cuales nosotros participamos, y algo fundamental que siempre va a estar ahí presente y que podría decir que casi que los banners, las páginas, establecimiento, eventos o ferias se alinean lógicamente a la tendencia digital, pero que la venta, pero que la mezcla promocional, que son las bases, digamos que tradicionales, siempre nos va a traer como tal unos factores fundamentales
que nos va a permitir decir que desde allí estamos hablando de unos puntos de contacto, ¿sí? Y entonces esas relaciones públicas que en algún momento nosotros generamos y nos relacionamos, ¿cierto? Empresa, nos relacionamos con el mercado, con el entorno, es lo que nos permite entender y empezar a utilizar una de las cualidades que habíamos abordado en nuestro primer aula abierta a Asturias, y es escuchar, ¿cierto? Escuchar el mercado. Y a través de esas relaciones públicas nosotros finalmente sí podemos entender ese mercado, escucharlo, entenderlo, analizarlo, indagar, recopilar información de la manera en cómo interactúa ese mercado que está formado por consumidores, desde luego, y por otros agentes, ¿cierto? Que también son importantes en toda esta acción comercial. La publicidad, ¿cierto? La publicidad que siempre se nos ha prestado con diferentes herramientas, también material POP. Desde allí nosotros también pudimos haber visualizado esos puntos de contacto, ¿sí? Esa venta personal, esa promoción de ventas en los puntos del establecimiento, las promociones que se generan, ahí nosotros entendemos que los consumidores nos aportan o lógicamente tienen esos puntos de contacto, y desde luego desde la venta personal, que es fundamental. Desde la venta personal es desde nosotros, ¿cierto? Desde la postura o el rol que tomemos, desde allí nosotros estamos observando y recopilando, si bien sea el consumidor obtuvo una primera interacción a través de un clip, ¿sí? Porque se le mostró un banner y entonces tuvo un primer contacto. Pero luego debemos fijarnos es que, ¿qué lo condujo a que él diera clic a ese banner publicitario? Seguramente fue el producto, ¿cierto?, que capturó su atención. Y por eso abordamos unas técnicas como el AIDA, abordamos unas herramientas, plataformas, ¿cierto? Y desde allí podemos empezar a entender que sí, esto que captura la atención del consumidor, ¿cierto? Es fundamental entender lo que proviene, producto de los recursos que nosotros utilizamos. Entonces, ese clic que dio en el banner es un primer contacto, pero luego el cliente se dirigió a la página web o al comercio electrónico y navegó, ¿cierto? Verificando todos los productos, revisando toda la plataforma, la página web, mirando los productos, las especificaciones del producto, ¿sí? O puede ser que ese sea el segundo punto de contacto, o como puede ser que el segundo punto de contacto es que se dirigió al establecimiento físico, porque hay algunos clientes que preferimos accionar de esa manera. O de alguna otra forma somos o tenemos ese perfil de mejor ir hasta la tienda física y ver el producto, tocarlo, olerlo, percibirlo, saber que sí realmente existe, sí, ¿cierto? Ver las bondades que le puede ofrecer ese producto. Entonces ahí puede haber un segundo punto de contacto, bien sea lo hizo navegando por el establecimiento electrónico o se dirigió al punto físico, al establecimiento. El tercer punto de contacto puede ser cuando el cliente encuentra el producto que en primera instancia, desde el banner, le llamó la atención, ¿cierto? Y compró su producto, compró o eligió ese producto. Ese es un tercer punto de contacto en donde nosotros desde la postura o el rol que tomemos en ese entorno comercial, debemos estar recopilando todos esos puntos de contacto y de análisis para saber de qué manera y a partir de ello nosotros en realidad poder construir como tal una oportunidad y poder ofrecerle una experiencia al cliente, ¿sí? Finalmente el cliente compró y ya luego no llega hasta ahí, ¿cierto? Lo ideal es que el trabajo ahora viene de parte de nosotros, que nosotros podamos hacer y establecer desde allí
¿cierto? Herramientas para que podamos fidelizarlo, de modo que esa venta, uno, ¿cierto? Se vuelva recurrente, y al volverse recurrente, ¿cierto? Constante, y que el cliente vuelva, ¿cierto? Depende ya ahora de nosotros, ¿sí? Que nosotros ahora construyamos o empezamos a construir como tal esos elementos que constituyen nuestro plan de fidelización. Y no hay una estructura, ¿cierto? Puntual que X empresa utilice, Y empresa, Z empresa utilice, sino depende del tipo de actividad a la que se dedica la empresa y los elementos o las herramientas que necesita, y fundamentalmente el tipo de cliente que, a grosso modo, ¿cierto? Yo como empresario quiero dirigirme, ¿sí? De alguna otra forma yo tengo un objetivo, ¿no? Sí, tengo un objetivo en el cual yo empiezo a fijarme como tal mis intereses también como empresario, como emprendedor, ¿sí? Como dueño del negocio o como representante de este departamento de la fuerza de ventas, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que hasta ahí no llega la identificación de esos puntos de contacto, sino empezar de parte y parte a revisar, ¿cierto? Y a analizar y a recopilar esa información para empezar a construir como tal nuestro plan de fidelización a ese cliente que llegó y nos compró, ¿cierto? Y a veces pasa que nosotros como empresarios perdemos como tal esos puntos, sabiendo que son nuestro punto de partida para hacer el plan de formación, y cuando nosotros desconectamos hacia un punto X, Y, Z que tuvo el cliente, pues seguramente ahí se puede generar un cuello de botella, se puede crear lógicamente o aparecer una desconexión del cliente, ¿cierto? En qué momento el cliente se nos fue, ¿sí? Finalmente no logramos en una venta y no capturamos realmente toda, digamos que toda esa información. Entonces, de allí radica también la importancia de tener en cuenta esa constante de esos procesos de decisión de compra que los consumidores tienen actualmente frente a los productos que son similares a lo que nosotros promovemos, ¿sí? O productos que nosotros tenemos pensado, ¿cierto? Lanzar al mercado, lógicamente no lanzarlos por ponerlos en el mercado a andar, sino con un empalme hacia un cliente o un buyer persona, ¿cierto? O hacia un segmento específico. Anteriormente hablamos, lógicamente, mucho del perfil y la segmentación de mercado. Hoy no es ajeno que nosotros lo hablemos también, pero desde un sistema cualificado, integrando herramientas en compra programática, en donde se hace en tiempo real la construcción de ese perfil y podernos anunciar a ello, a ese prospecto, ¿sí? Entonces, ¿de qué radica que nosotros mantengamos la constante de estar analizando todos esos procesos de compra en la manera en cómo el consumidor, ¿sí? Porque el proceso de decisión de compra actúa o está presente durante todos los entornos en los cuales, lógicamente, el consumidor participa en un mercado? Llámese mercado industrial, llámese mercado X, Y, Z, ¿sí? Y esto obviamente siempre me va a abordar desde la identificación de las necesidades, de la manera en cómo los dos agentes, tanto empresarios, nosotros, ¿cierto? Por delante, pero aquí estamos, y los consumidores vamos a estar ahí en esa constante de indagación, de identificación de necesidades, ¿cierto? O qué es lo que realmente a mí como consumidor, o en este caso a ti como consumidor, ¿cierto? A todos como consumidores, ¿qué es lo que nos mueve o qué nos motiva, qué nos preocupa, qué nos comporta, ¿cierto? ¿Qué estimula de ese mercado en el cual estemos participando y qué es lo que nos conduce lógicamente a que nosotros nos dirijamos a X, Y, Z marca, ¿sí? Entonces, mientras que surgen como tal todas esas interacciones, sea por cual sea el canal, ¿sí? Que ya indiqué de algunos,
redes sociales, páginas web, ¿cierto? Relaciones públicas, eventos y en donde nosotros participemos en la postura de consumidor. Desde allí ya nosotros debemos estar entendiendo esa recopilación de información tan importante para poder establecer, poder construir propuestas de valor, ¿sí? Productos o servicios alineados a intereses específicos a ese cliente. Entonces ya trabajamos ahora es de persona a persona, de cliente a cliente o de consumidor a consumidor, ¿sí? Y no lo abordamos desde este producto, lo podemos generar para todos estos clientes. Claro, hay un perfil que nosotros podemos construir, ¿cierto? Y con base en ello podemos empezar a elaborar esas propuestas, ¿sí? Pero casi que siempre el fidelizar al cliente se trata de trabajar uno a uno, ¿sí? Realmente, Reiner, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que espera de ese producto o servicio que se está construyendo y que se está elaborando? Realmente, Shirley, ¿sí? ¿Qué espera de ese producto o servicio, ¿sí? Que está adquiriendo? Porque como les indiqué ahora, no termina ahí en el momento de que hacemos una compra y ya, sino que el consumidor, en este caso cliente, ya espera que desde la empresa empiecen a trabajar por enamorarlo, ¿sí? Por mantener a ese cliente, por retenerte a ti, ¿cierto? Dentro de esa base de fidelización del cliente. Entonces, consiste en estar como en esa constante de análisis de necesidades, de recopilación de información, no solamente del mercado, sino de todos los agentes y específicamente, lógicamente, del consumidor, para nosotros poder empezar a construir esas propuestas de valor alineadas y empalmadas, de modo que el consumidor nos elija, ¿cierto? A nosotros como marca, conecte, ¿sí? Y prefiera como tal comprar nuestros productos o servicios en vez de la competencia. Pero allí radica la importancia también y es que el, el, el encontrar esa conexión y hacer que el cliente, que el consumidor elija, ¿cierto? Nuestro producto constituye pues la tarea y nuestro punto de partida para construir las propuestas, para construir los planes de fidelización alineados. Entonces, hoy por hoy también podríamos decir que se integra al desarrollo de esas propuestas de fidelización o planes de fidelización del cliente hacia, hacia mecanismos, hacia herramientas que circunden desde el plan de marketing o desde lo digital tradicional, desde el marketing tradicional, desde lo digital y desde la compra programática. ¿Sí? A ver, miramos. Ah, así es. Cada persona es diferente, necesita una atención diferente. Muy bien, así es, Chile. Todos, aun cuando tenemos unos mismos sentir, cierto contacto, de pronto tenemos unos comportamientos similares, pero definitivamente o tenemos unas necesidades, voy a decir que iguales, de acuerdo a la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que nos dice fisiológicas, sociales, de estima, de seguridad, de autorrealización, aun cuando están ahí presentes y siempre han estado, y que de alguna otra forma sabemos que esas son las necesidades de todo ser humano, pero desde allí se desprenden como tal unos deseos específicos. O sea, yo tengo un deseo específico con ciertos alimentos. A mí no todos los alimentos me gustan, ¿cierto? A Shirley, a Reiner, a Diego no le gustan todos los alimentos o no prefiere, ¿cierto? De cena los mismos alimentos que va a preferir X o Y compañero de trabajo, ¿sí? Y así para todo. Y toda necesidad, pues obviamente se alinea con un objetivo que tiene la persona, el ser humano, en este caso, y que lo lleva o lo motiva a moverse, ¿cierto? A moverse y dirigirse hacia ese producto
a encontrar ese producto que tenga esos satisfactores específicos para cubrir no la necesidad en sí mismo, sino cubrir ese deseo que tiene. Y necesita encontrar en ese producto que elige realmente los satisfactores específicos, ¿sí? Yo no quería hamburguesa, yo quería este alimento para poder suplir, ¿cierto? Esa necesidad de hambre, ¿sí? Yo no quería hacer cualquier curso, ¿cierto? De acuerdo a unos objetivos del nivel de autorrealización, sino yo quería especializarme en este tema que está alineado con temas de recursos humanos, o en temas comerciales, o en temas de, ¿sí? Entonces, nuestros deseos, ¿sí? Hacen que las empresas piensen en que en el momento de que se construye la propuesta de valor, los productos o servicios, las ideas, piensen en que esos productos deben contener esos satisfactores específicos alineados a lo que ese cliente uno a uno, ¿cierto? Quiere encontrar lógicamente en ese tangible o intangible, ¿sí? Y bueno, y de esa manera se van integrando todas las herramientas que desde la empresa o desde el departamento comercial y desde la actividad comercial, desde la actividad económica a la que se dedica la empresa, necesita, ¿sí? Porque nosotros podríamos decir, bueno, es que está mandado a recoger la estrategia puerta a puerta, o está mandado a recoger la estrategia de estar enviando correos masivos a ver a quién, ¿sí? Hay que empezar a analizar realmente si podríamos integrar la utilización de ese recurso, ¿sí? De utilizar correo, de a quiénes les vamos a enviar los correos, porque a algunos clientes les gusta y de esa manera se comportan cuando van a comprar un producto, ¿sí? Entonces prefiere que le envíen correo con las especificaciones del producto o servicio y yo lo pienso, déjame, envíame esa información y yo lo analizo, ¿sí? Entonces hay que empezar a revisar desde ese marketing y desde su evolución y la manera en cómo se integran las diferentes herramientas, realmente, ¿qué es lo que requerimos? Claro, pero conforme a la manera en cómo nosotros podríamos ofrecerle la mejor experiencia al cliente, ¿sí? Es lógico que hoy por hoy vayamos alineados a un sistema de cualificación que nos lleva a utilizar lógicamente herramientas en línea, ¿sí? Plataformas o tecnologías que nos permiten optimizar la estrategia, el embudo de conversión, ¿sí? Y lógicamente esto nos acerca a sistemas en compra programática, que se hace una estrategia en tiempo real, ¿sí? Y que nos podemos anunciar realmente en tiempo real, ¿sí? Cada vez que el cliente da un clic e interactúa con nuestra marca, ahí estamos nosotros presentes, ¿sí? Presentes, mostrándole todas las alternativas, porque pues es a ese cliente o ese cliente es el que compramos, pasamos a comprar, ¿sí? Compramos personas en la compra programática, ¿sí? Pero ya eso es producto de haber hecho, digamos que una, una serie de pasos y secuencial que nos permitió recopilar cuáles fueron esos puntos de contacto que tuvo el cliente, ¿sí? Y de esta manera nosotros poder validar como tal también las herramientas que se integran en esa interfaz o en esa plataforma para yo poder, lógicamente, hacer un seguimiento y un control también, ¿sí? Porque aun cuando está en línea, obviamente eso nos permite y nos facilita de mejor manera la tarea. Anteriormente, pues casi que recopilábamos información que de pronto no nos servía o generábamos una estrategia a ver cómo nos iba, porque creíamos que pues era el boom, ¿sí? Pero no, casi que perdíamos esfuerzo y lógicamente dinero haciendo inversión en una estrategia y nos dirigíamos a personas que pues no tenían ningún interés, ¿sí?
Entonces eso, digamos que son las bondades que trae consigo esa evolución y la integración del marketing digital y los sistemas cualificados que se integran a través de la compra programática. Mejorar ese embudo de conversión, lógicamente, es lo que nos trae el saber que a través de esas diferentes plataformas que se utilizan, bien sea redes sociales, las páginas web, ¿sí? Que está en línea, a través de foros de participación, sea cual sea el canal en línea, eh, lo ideal es que se active como tal esta herramienta de la IDA, ¿sí? Y es realmente agilizar en los tiempos de recopilar esa información, que es lo que atrae al cliente, ¿sí? Que es lo que, con qué nosotros capturamos la atención, ¿sí? Y a través de qué. Entonces, la primera es atención, cómo logramos esa atención del cliente, pues seguramente a través de la página web, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de lo que, en eso consiste, nosotros tenemos que validar por qué medio o qué herramienta fue que el consumidor estableció ese contacto, ese primer contacto. Recuerden que son varios puntos de contacto para construir esos planes de fidelización. Entonces, puede ser que fue por sitio web, por una red social, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que le llamó la atención? No solamente es el canal, sino qué es lo que le llamó la atención, por qué se acercó. Ah, seguramente escuchó algo y se acercó, ¿sí? O seguramente recibió incluso un material POP de publicitario, y simplemente leyó el nombre, lógicamente, de la marca. Está el número, está el logo, el nombre de la empresa, pero yo dije, bueno, aquí está el enlace, el link de la página. Bien sea, me dirigí a la página, bien sea, llamé, ¿sí? Entonces, hay muchas formas y hay que nosotros poder recopilar esa información y entenderla, desde qué punto o desde qué medio fue que se estableció esa atención que tuvo el consumidor. Y luego ya el consumidor va avanzando a través del embudo, ¿sí? En donde tal vez él se interesa, escribe, se dirige a través del correo o en la página o en alguna red, ¿sí? Específica de la página, perdón, de la página de la marca, y se dirige a nosotros, escribe, ¿cierto? O diligencia algún formulario, alguna encuesta, ¿sí? Entonces, esto es ganar información y ganar cada vez más puntos de contacto, y nos vamos acercando, pues, lógicamente a que ese cliente es un prospecto, ¿sí? Es potencial, ¿sí? Puede ser potencial, claro, porque ya se está interesando y está entrando por el embudo de conversión, y lo ideal es que llegue a convertirse en cliente, ¿cierto? Y que cuando se convierta en cliente, que nosotros podamos luego empezar a establecer dentro de la estrategia de manera integrada todas esas herramientas que podríamos mantener para que el cliente se fidelice, ¿sí? Para poderlo deleitar, no solamente con un producto que le vendimos, sino para fidelizarlo, volverlo leal, y se adquiera como tal esa confianza en nuestra marca. Y de esta manera se vuelva promotor, se vuelva embajador de nuestra marca. Cuando el cliente toma esa postura en el mercado, nos recomienda, ¿cierto? Se vuelve embajador, habla de nuestra marca, ama nuestra marca, conecta con nuestra marca, ¿sí? Da buenos referentes, se vuelve recurrente, pues es nuestro cliente que se ha fidelizado, ¿sí? Entonces es importante desde allí siempre conocer el mercado, el consumidor y desde luego ese cliente que lo hicimos a través de esos puntos de contacto, y hacer una recopilación de información, lógicamente anteriormente a través de los planes de marketing y el ejercicio del desarrollo y todas las dinámicas, pues era un trabajo más dispendioso. Ahora con temas
de utilización de tecnologías, pues esto ha hecho que se optimice como tal la recopilación de esa información y poder ver o poder implementar métricas que permitan medir tanto la conversión y poder ir corrigiendo, ¿sí? Algo que pues esté ocurriendo en el embudo, ¿cierto? Para poder mitigar los impactos y poder mejorar lo que queremos mejorar nosotros. O sea, no solamente es que a través de la fidelización ganamos el posicionamiento, ganamos ingresos, mejoramos nuestro retorno de inversión, nuestra conversión, ¿sí? Es lo ideal. Entonces, usar las técnicas de venta siempre ha sido fundamental porque aun cuando exista la tecnología, pues es el colaborador de la fuerza de ventas, así sea el rol que tomen, recuerden los roles, sin importar eso, siempre van a existir unas técnicas que utiliza como tal el representante de ventas, el ejecutivo de cuenta, dependiendo la dinámica o la práctica que tenga que hacer dentro de ese entorno comercial. Identificar, y eso pues le posibilita lógicamente identificar nuevas oportunidades de negocio, clientes y pues conversión. Y de esta manera llegar a fidelizar los clientes. Cuando se vuelven las ventas recurrentes, ¿cierto? Podemos decir que hemos entrado a un punto en donde el cliente es leal y conecta con nuestra marca. Para ello también es importante que nosotros tengamos en cuenta los programas de fidelización. A partir de toda esa información se empiezan a construir, entonces no hay una estructura que diga que la empresa debe tomar este camino, ¿cierto? Sino teniendo en cuenta el tipo de cliente ahora por el cual trabaja y por el cual se enfoca estratégicamente. Entonces, esos programas de fidelización no tienen una estructura como tal, sino dependiendo de la manera en cómo nosotros participamos en ese mercado para poder apropiar las diferentes herramientas. Desde luego hay que manejar o establecer el punto de diferenciación, ¿sí? Que eso es lo que, obviamente la competencia siempre importa, que es lo que nos lleva a hablar mucho del tema de diferenciación, pero importa es que nos enfoquemos es en el cliente, ¿sí? Importa más eso, obviamente competir lo podemos hacer a través del valor agregado, de las ventajas que ofrece nuestro producto o servicio y desde allí, pues, lógicamente, marcar esa diferenciación, que es lo que el cliente de alguna otra manera espera escuchar de los productos o servicios que le ofrecemos, porque él siempre va a hacer una comparación en la competencia, ¿sí? Sin embargo, cuando sabemos que la empresa le entrega como tal todas esas bondades en el producto o servicio porque ha estado pendiente desde el punto cero, de punto de contacto cero, desde allí, pues casi que nosotros podríamos decir, obviamente la competencia nos ayuda a nosotros a mejorar porque debemos saberlo, ¿no? O lo sabemos. Pero el cliente desde que, desde que estemos pendientes desde ese punto cero, pues que casi que el cliente nos va a conectar con nuestra marca y nosotros no vamos a tener que estar requiriendo a decirle, mire que es que este es el satisfactor o mira que es por esto que tú nos estás comprando. Ya implícitamente o intrínsecamente estamos trabajando con ello, ¿sí? Con la diferenciación. La personalización, ¿cierto? Que es lo que hoy por hoy abordamos desde el Buyer Persona, de persona a persona, ¿sí? Trabajamos un producto para cada persona. Análisis de mercado, pues que siempre va a estar presente para que nosotros podamos mejorar en las diferentes técnicas y de acuerdo a las exigencias del mercado. Bien. Ustedes en la postura de vendedor o cualquier rol que hayan tomado en algún momento relacionado con la fuerza de ventas o el departamento de ventas, ¿sí? O en este momento, ¿ha tenido alguna objeción? ¿Sí? ¿Qué objeción, cierto? ¿Qué objeción ha hecho el cliente? ¿Qué objeción han recibido del cliente? ¿Qué pero, cierto? ¿O por qué yo debo comprar ese producto? ¿Por qué yo debo comprar
ese producto, por qué o por qué no me interesa ese producto ahora, ¿cierto? Son muchas las objeciones que se reciben. Yo les voy a compartir aquí este enlace para que ustedes me indiquen y respondan. Allí tienen tres opciones para que ubiquen qué objeciones han recibido o tal vez qué objeciones ustedes han hecho. En algún momento han dicho, ahora no tengo tiempo, o déjame yo reviso, o estoy mirando, espera un momento, o envíame la información por correo y yo la reviso y tomo decisión. ¿Qué objeción han hecho? ¿Sí? ¿O qué objeción han recibido si han trabajado en el departamento de ventas? ¿Cómo cuál? A ver, ¿no han recibido ninguna? Demoras en entregas. Y entonces decimos, es que es mucha la demora cuando me van a entregar el producto de esa empresa, ¿sí? O los precios no coinciden. ¿Qué otra objeción o que hayan recibido el cliente o que ustedes hayan hecho? No muchas objeciones, no muchos, pero ¿por qué debo comprar ese producto? ¿O vuelvo después? Por acá nos dicen que no coincide el producto recibido con el comprado, ¿cierto? Y entonces ahí empieza una tarea muy importante desde el departamento en gestionar, ¿cierto? Incluso ahí cuando sucede esto, que no coincide el producto recibido con el comprado, es lógico que se debe gestionar el poder eh, lograr establecer una solución a esa objeción, entregándole un producto con otras bondades. Obviamente el mismo producto, se puede hacer la devolución, se le entrega el nuevo producto, pero se le agrega valor, ¿cierto?, a esa compra y se establecen unos factores de calidad o de ventaja para ese cliente, ¿sí? Para que el cliente perciba y diga, bueno, qué chévere, sé que, bueno, no me llegó el producto en el momento de la primera compra, no me llegó el que era, sin embargo, mira que ahora me están teniendo en cuenta en X, Y y Z, ¿sí? Y a partir de ello, digamos que eso es un punto de partida para que nosotros podamos establecer una conexión con ese cliente porque ya nos compró, ¿cierto? No necesitamos, obviamente, que se vaya, necesitamos retenerlo, pero de primera mano o en el primer contacto o segundo o tercero, porque yo creo que habría sido el tercero la compra, eh, como que dañamos la secuencia, ¿cierto? La embarramos, ¿sí? Cometimos un error, pero entonces ahí es una oportunidad para que nosotros podamos más bien consentir a ese cliente, ¿cierto? Eh, Obviamente indicarle las razones por las cuales se cometió el error, ¿sí? Y aprovechar, ¿cierto? Para crear una oportunidad y tal vez venderle un producto adicional y tal vez preguntarle por otro familiar que de pronto nos pueda recomendar y fíjate cómo empiezan a aparecer incluso de un error diferentes factores que nos pueden ayudar. Por acá Erika nos dice por precio más alto que lo hay en el mercado. Por precio más alto que lo hay en el mercado, no tengo tiempo para recibir la información, sí. Y pase, y en realidad es porque no hay tiempo, pero entonces ahí es donde nosotros debemos, en todos esos no, y obviamente son objeciones, debemos nosotros
buscar y más bien ver el panorama que se amplía de oportunidad. Te venden un servicio y nunca lo dan. Ok, sí. La experiencia, ¿no? Cuando se habla de servicio, se habla mucho de las características que coexisten también en ese ambiente, ¿sí? Y es un poco más complejo porque depende de unas características de intangibilidad y a veces son súper complejas o poder ofrecer una experiencia al cliente en el punto de venta, pero lo hay, ¿no? Que que no conozco la empresa y me da desconfianza. A través de ese no conozco la empresa y me da desconfianza, normalmente lo que se puede hacer es utilizar una técnica como los testimonios, ¿cierto? Mira, Carolina, podemos sugerirte este foro, ¿cierto? O este canal en donde puedes ver los testimonios de nuestro producto y las bondades o los beneficios que tiene este producto y lo que ha generado, porque es que más que las bondades, mira los resultados que se han generado, ¿sí? Que necesita pensarlo. ¿Qué es lo que necesitamos tanto pensar? Cuando decimos necesitamos pensarlo, puede ser porque ya hemos visto en la competencia otro producto y puede ser porque obviamente ya hemos hecho una tarea de comparación en el mercado. Si te atan con un contacto y tras no dan el servicio, te amenazan que si no pagas te dañan el data crédito. Bueno, pues ahí sí son temas delicados porque lo ideal es que si el cliente es un cliente que ya permanece o es un cliente fidelizado de alguna otra forma, ¿cierto? Hay que lograr capturar y dar solución como a ese inconveniente que se está presentando, ¿sí? Porque pues lo ideal es mantener o retener los clientes y no utilizar como tal estas técnicas que son agresivas y obviamente van a ahuyentar al cliente que ya ha durado tanto tiempo con nosotros o con la empresa, ¿sí? No es lo ideal. No tengo tiempo para recibir la información, ¿sí? Entonces, obviamente no tenemos el tiempo para recibir la información, pero seguramente podemos ofrecer o preguntar en qué momento podríamos, ¿cierto?, establecer una comunicación o generar un gracias por visitarnos. Sabemos que hay otra oportunidad y están estos otros canales, ¿sí? Y a través de esos otros canales nosotros nos vamos a dar cuenta que si Carolina realmente tiene otro punto de contacto con nuestra marca y ahí nos vamos dando cuenta es que realmente Carolina sí está interesado en nuestro producto, o sea que sí es potencial o es un prospecto para nuestra marca, simplemente que hay que empezar a trabajar sobre Carolina, sobre su comportamiento, ¿cierto? Sobre su razón o respuesta que nos haya indicado. Muy bien. Calidad mala, no le asignan y él no le asignan un examen. Pagar por un servicio que no es, demoras en las entregas, precios que no coinciden, no es el precio que ofertaron o ofrecieron con base en ese producto. Los productos a veces no los muestran. Bueno, aquí está cortado, pero a veces pasa que algunos somos un tipo de cliente que nos gusta tocar, ver el producto, ver cómo funciona, que nos muestren cómo funciona, ¿sí? Otros somos tipo de cliente que sencillamente a través de una página o de un sistema de pago, ya simplemente elegimos el producto y lo compramos y ya. Normalmente mujeres y hombres son diferentes dependiendo también en el comportamiento, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, ¿sí? Pero normalmente nosotros las mujeres eh, compramos un producto que necesitábamos y que ya empezamos a trabajar en el mercado, en la búsqueda de él y a interactuar con las diferentes marcas, pero luego nosotros necesitamos hacer otros puntos de contacto como ir, medírnoslo,
saber cómo funciona, ver el color, realmente ese no es el color que se ve en pantalla, todo eso, ¿sí? Los hombres normalmente ven un producto y realmente si lo necesitan y es una chaqueta de color negro porque así la necesita como con algunas especificaciones, digamos, básicas que las encuentran en ese producto, ¿no? Lo compran y listo. ¿M? Pero en referencia a otro tipo de productos que están relacionados de pronto como para el desarrollo de su trabajo o alguna actividad para el hogar, ¿cierto? Herramientas de trabajo o compra de productos especiales como un computador, ¿sí? Ya ahí sí, ellos son como más, revisan más esas especificaciones, las funcionalidades, las bondades que trae, los beneficios que me va a otorgar, ¿sí? Ahí sí, entonces empiezan a aparecer como los acompañamientos, si se compra el computador, quieren comprar también el protector de la pantalla, quieren comprar también el mouse digital, también quieren comprar XY, entonces van apareciendo otros productos adicionales, ¿m? Que son más funcionales para el producto base que compró. A veces las mujeres nos pasa que nosotros compramos un producto y compramos uno adicional o compramos dos de lo mismo, compramos dos par de zapatos, ¿cierto? Cuando solamente íbamos por uno, que necesitábamos determinado color, pero terminamos comprando otros que porque nos falta par, ¿sí? Normalmente el comportamiento o digamos que el conducto en ese comportamiento lo tenemos las mujeres, no todas, pero sí en la mayoría. ¿Ustedes qué dicen, mujeres? ¿Pasa? ¿Sí pasa o no? Muy cierto, es que es muy cierto. Y nos acordamos que en casa tenemos esto y entonces van apareciendo diferentes productos. En cambio, los hombres no, compran más funcional para el producto base. Bien, entonces aquí a partir de las técnicas existirán muchas técnicas de manera fundamentada, eh, como la SPIN, en donde nosotros analizamos la situación que se está generando allí en ese entorno de relación con el cliente. Digamos que cuando ya hablamos desde las técnicas, lo abordamos desde la venta personal que proviene de la mezcla promocional, ¿de acuerdo? Los cuatro factores: venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas y la publicidad misma. ¿Sí? Que desde la publicidad se empiezan como a integrar el material POP y ahora se empieza a integrar pues las herramientas y los canales digitales y plataformas y todo esto. Pero fundamentalmente es el ejercicio que hacemos nosotros hablándolo desde la dirección comercial. ¿Qué técnicas nosotros podemos utilizar? La SPIN, ¿cierto? En donde se evalúa o se tienen en cuenta cuatro factores: la situación, el problema, ¿cierto? La situación que se está generando conforme a alguna problemática generalizada. ¿Por qué puede estar ocurriendo que las personas eh, sufran de calvicie, ¿sí? Porque las personas sufren, ¿cierto? De falta de visibilidad, ¿cierto? O fallas en su vista, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, derivado de la pandemia, ¿sí? Se empezaron, digamos que se aumentó o se disparó como tal el uso de las gafas, ¿sí? Y muchos casi que quedamos por el uso del computador, el tener que utilizar las gafas. Entonces hay una situación generalizada y lo ideal es que nosotros podamos identificar también el problema que tiene esa persona, cada persona, o identificarlo, poderle describir a esa persona realmente si tú no compras estas gafas, pues el problema que se te puede ocasionar más adelante, entender como tal todas esas variables que se van encontrando dentro de ese mismo problema que se me pueden generar a mí si no utilizo unas gafas.
o si no utilizo un computador adecuado o con una pantalla así, determinadas, digamos, factores que van apareciendo dentro de ese problema y que lógicamente yo lo voy contextualizando desde la postura del vendedor para que el consumidor quede implicado, o sea, se implique como tal en esa, digamos que en ese proceso de comprar realmente. Sí, realmente si yo no utilizo esas gafas y si no compro ese computador, sí, o sea, se crea como tal toda una situación en donde nosotros terminamos implicados realmente en ese problema, sí, y en donde surja como tal la necesidad de sí o sí tener que comprar esas gafas y todos los otros elementos que van apareciendo. En este caso, fundamentalmente las gafas, ¿sí? Entonces hay una implicación, si no compro las gafas me puede pasar esto más a futuro, lógicamente no voy a poder impartir o desarrollar adecuadamente mis actividades y adicional a eso, pues voy a perder la vista o algo así, ¿sí? Entonces va a aumentar como tal esa implicación que nosotros, los, los de la fuerza de venta, el vendedor, eh, logra, ¿cierto? Logra a través de la relación que tiene con el cliente. Y lógicamente, el último, ajá, sí, lo último es el beneficio, realmente que esas gafas o que realmente ese champú o que realmente ese producto sea funcional, ¿sí? Y que se encuentren como tal las bondades que se esperan encontrar en ese determinado producto. Es decir, que no solamente queremos características, claro, nos encantan las gafas, debe tener esto, debe tener estas especificaciones, me gustan de este tamaño, ¿sí? Pero en realidad poder implicar al cliente no solamente es hacerle ver que es que lo necesita, sino que realmente ese producto que le podemos ofrecer realmente tiene las características y las ventajas que otra marca no le ofrece, ¿sí? ¿Para qué? Para que se quede con nosotros. Y bueno, ahí hay una serie de interacciones que se generan y que solo el vendedor o el ejecutivo de cuenta o el colaborador de la fuerza de ventas es que producto de sus cualidades, recuerdan la presentación que se hizo hace 8 días, solo a partir de tus cualidades, ¿cierto? Es que tú puedes potenciar como tal ese ejercicio o esa práctica y poder establecer esa relación cordial con el cliente para lograr la venta en sí mismo, no, sino la fidelización del cliente. Porque luego que yo hago todo ese ejercicio, yo ya estoy revisando y recopilando todos esos puntos de contacto que tuvo el cliente. Es decir, que a partir de todos esos puntos de contacto yo pude construir una experiencia, ¿cierto? Una experiencia para ese cliente. Me encantó cómo me atendió todo, y el cliente tiene en cuenta todo. Y es que me encantó, se dirigió por mi nombre, todos esos puntos de contacto son importantes. El vendedor desafiante, que es el que eh, actúa con proactividad, ¿sí? Se aproxima, tiene mucho conocimiento del mercado, ¿sí? De ese tipo de cliente, sabe cómo manejar ese tipo de cliente, ¿sí? Se anticipa de pronto alguna, incluso objeciones que se pueden presentar, está muy bien preparado, ¿sí? Se llama Challenger. Técnica de testimonios, ¿sí? Que es a la que les indicaba cuando no conocemos la empresa, pues podemos referirnos a un canal en donde hayan testimonios, videos, audios, ¿cierto? O sugerir algún referente que haya utilizado nuestro producto. Incluso hoy en día se utilizan mucho las redes sociales, pero sabemos que hay que mirar realmente qué tipo de información está en las redes sociales, porque a veces no creemos, ¿cierto? Entonces, asimismo, nosotros como marca debemos saber si nos constituimos nos establecemos a través de una red social y qué tipo de red, ¿sí? Eh, para saber qué tipo de información es verídica, ¿no? ¿Sí? ¿Le creemos a esa red?
Ventas consultivas. Entonces ahí la venta consultiva sí trata desde el punto cero empezar a indagar sobre la necesidad que tiene el cliente, ¿cierto? Acercarnos a él con nuestras cualidades, gestionarlo de manera adecuada, establecer una relación cordial, tener en cuenta sus emociones, cómo se comporta, así consultiva de saber cuál es realmente la necesidad y el satisfactor específico que necesitamos que nuestro producto lo tenga. Entonces, cuando se hace esa venta consultiva, encontramos una conexión. Cuando la identificamos qué es lo que realmente necesita el cliente, nosotros obviamente no es con mentiras, porque si el cliente se acercó a nuestra marca, nosotros podemos estar construyendo una propuesta, acuérdense, adecuada al cliente, alineada a lo que necesita el cliente. Casi que nosotros podamos decirle, sí, pensar, y decir, en este momento no es este producto que hay, no tiene esto, ¿sí? Pero no le vamos a decir al cliente no lo tiene. Vamos a decir que vamos a recopilar esa información para poder proponer una propuesta, poderle proponer una propuesta de valor pues pertinente. Y el método FAB que siempre ha estado presente, y seguramente hay muchas más, pero el método FAB siempre va a estar presente porque nosotros de entrada siempre vamos a ver unas características que van a llamar nuestra atención, ¿sí? Pero nosotros no solamente vamos por unas características, pero vamos es por unas ventajas, ¿cierto? Y unos valores agregados y unos diferenciadores y que realmente eso sea funcional, que si tiene este colorcito o que si tiene este botón, realmente sí sea funcional para mí, ¿sí? Realmente yo le puedo dar la utilidad que es. ¿Mm? Entonces, ese método FAB siempre nos va a hacer un contraste entre características, que son las características que describen ese producto de todo lo que tiene, sin que se me escape nada, ¿sí? Y emparejar la ventaja que tiene cada atributo eh, eh, o descripción o ese atributo, ¿no? Cada ventaja que tiene ese atributo o variable, característica, porque no es variable. ¿Y qué beneficio realmente recibo yo por comprar ese producto? ¿Qué beneficio tengo yo? ¿O realmente para qué me sirve? ¿O realmente sí me sirve? ¿Sí? Porque a veces terminamos comprando cosas que cuando llegamos a casa, claro, no nos dijeron todas estas especificaciones así tan chévere como lo hace este asesor. Me encanta ese asesor porque me dice qué tiene, ¿cierto? ¿Qué no tiene? Porque incluso nosotros podemos decir lo que no tiene, pero que esto puede reemplazarlo con esto, ¿sí? Y eso es lo importante en ese método FA, que le hagamos ver realmente con claridad y con especificidad al cliente que es un producto adecuado y muy pertinente a lo que requieres. ¿Listo? Y acá por último, ¿tú cómo fidelizas al cliente? Les pregunto, ¿cómo fidelizarían al cliente? ¿Qué tendrían en cuenta? Acá les envío la encuesta. ¿Ustedes cómo fidelizarían al cliente? ¿O qué tendrían en cuenta o qué han tenido en cuenta? ¿Cómo lo fidelizarían? ¿Qué tendrían en cuenta? ¿Hay algún asesor comercial aquí? Solución inmediata. Los clientes a veces necesitan eso, ¿cierto? Una solución inmediata. Pero cuando no la tenemos, ¿cierto? Hay que saber entrar a parametrizar, más que parametrizar, a entender qué factores nosotros podemos integrar allí dentro de esa estrategia. Casi que ahí empieza a surgir una estrategia que la desarrolla el mismo comercial, el colaborador que está gestionando. Cuando se requiere una solución inmediata o el cliente está súper molesto, ¿sí? Buen servicio, información nueva nueva de productos, buena atención,
invitaciones, promociones, hacerlo parte de la base de clientes importantes que cuando lleguen al establecimiento nos llamen por nuestro nombre, que recuerden, ¿cierto? Algunos elementos de esa compra. Es que recuerdo que, ¿cierto? Recuerdo que compraste este producto y fíjate que llegó, ¿cierto? Un nuevo producto que, entonces ahí no solamente vamos a estar ganando una nueva venta, sino que estamos teniendo en cuenta, el cliente se va a dar cuenta es que lo estamos teniendo en cuenta. ¿Cómo sabes que necesitaba ese producto? ¿Cómo lo sabes? Claro, porque es que en un primer contacto o en una primera venta que se tuvo con ese cliente, no le vamos a decir, pero ya hemos recopilado toda esa información. El cliente se siente contento por todas esas variables. En el establecimiento físico, la manera en cómo nosotros nos fijamos en todos esos atributos, comportamientos o patrones de conducta en el proceso de compra, o si no nos compra, entender por qué no nos compra, ¿sí? Fidelizar al cliente consiste en eso. Entonces, recopilar como tal toda esa información a través de la cual el cliente, el consumidor, ¿cierto? Nos aporta en el momento en que interactúa con nuestra marca, ¿sí? Y el interactuar con nuestra marca significa establecer un contacto o un momento, bien sea a través de asesor consumidor, a través de una página, una plataforma, una herramienta, un mecanismo, un recurso en línea o cualquier eh, herramienta de marketing que consideramos que es útil y que podría despertar como tal esa atención por parte de los consumidores. Es lo que queremos, ¿no? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Tienen preguntas, dudas. Como sabemos, nuestra coordinadora de relacionamiento con el sector externo, Laura Ortiz Rodríguez, ella estará enviándoles la encuesta de participación y se encargará de los certificados, lógicamente, por haber participado en esta aula abierta de Asturias. Nos vemos en otra oportunidad.